la tendencia, entonces le vamos a llamar voz, aquel rompimiento a favor de la tendencia. Y también la ruptura es la otro tipo de ruptura que es para especular, ¿sí? Un potencial cambio de tendencia que es, le vamos a colocar el chocho. Entonces, bajo nuestro tema que estamos haciendo, vamos a tener solamente dos tipos de rompimiento. Entonces, uno, lo vamos a llamar el chocho. Y esta es la sigla. Esto es una sigla básicamente. ¿Qué quiere decir? Change of. Es que el cambio de carácter. Entonces me está diciendo aquí, eso es especular un potencial cambio de tendencia. Entonces hay un cambio de esa tendencia, entonces le dice, una manera de decirlo es el cambio de carácter. Y el boss, ya creo que lo hemos colocado en varias partes. El boss es el rompimiento, el rompimiento. Break of structure. Listo. Entonces cada uno de estos tiene unas características. Listo. Entonces, y nos va a servir para tomar decisiones. Para esto, para el choch, básicamente lo que tenemos acá. ¿Sí se me escucha bien? Sí, ¿cierto? Bueno, entonces, el choch, una condición para determinar si hay un choch es porque se está dando un primer rompimiento de la estructura. Y este no es tan grande, un poco más pequeño acá, un 14. Listo. Otra condición para que exista un choch es que esta rompe en contra de la tendencia. Vamos a hacer unas gráficas para identificar cuál es cada uno. Y el choch, otra condición, es que es válido, ¿sí? Si rompe, puede romper o con mecha o con el cuerpo de vela. Si hay un rompimiento, si sea con la mecha o con el cuerpo, entonces, este cambio de carácter está haciendo ya es un rompimiento válido. En cambio, el boss ya no es el primero, sino son los siguientes rompimientos. Entonces, son todos los siguientes rompimientos. Ahora aquí voy a ver si el chat, si alguien ha escrito algo. Se ve muy chica la letra, 8 y 11, listo. Vamos a colocar este, bueno, que está chica, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí, bueno, la más grande entonces. 16. Así, Nicolás, de pronto. 16. Un poco más. Espérate, como la 20. Listo. Ok. Entonces, como eso está ocupando tanto espacio, entonces pongámoslo aquí. Pongámoslo esto aquí, subamos este aquí, pongamos este aquí, esto acá. Entonces el boss son todos los siguientes rompimientos, rompe aquí, rompe. Entonces, si son todos los siguientes rompimientos, es rompe a favor de la tendencia. Y solamente es válido si rompe con cuerpo de vela. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Esto qué significa? Entonces vamos a asumir una estructura aquí. Por ejemplo, podemos tener una estructura que viene de pronto alcista. Impulso. ¿Cómo se está? ¿Cómo es aquí polilínea? Y borramos esto.
Tenemos impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Impulso, un retroceso. Entonces, esto aquí nos está marcando la tendencia alcista. Un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Nuevamente pintemos un impulso, un retroceso, nuevamente un impulso. Tenemos aquí un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Pintémoslo ahí, simplemente. Entonces, esto puede ser un movimiento en cualquier parte del precio. Entonces, ¿a qué le llamamos choch? Es claro que aquí esta parte, este impulso, este gran impulso, es una tendencia alcista. Y este movimiento aquí, este movimiento que está, este impulso, este retroceso está quedando por debajo de ese último bajo. Entonces, ese movimiento, esta situación es la que estamos llamando, o la que vamos a llamar choch, que básicamente esto, aquí parte inferior, parte de plantilla, choch, abajo, ¿sí? Choch es el primer rompimiento de la estructura, ¿cierto? ¿Listo? Y por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los siguientes movimientos? Por ejemplo, aquí tenemos este movimiento y vuelve y baja. Entonces tenemos un nuevo rompimiento. Entonces, ¿cómo se llamaría este movimiento? Y aquí, ¿cómo se llamaría este movimiento? Según esto, serían los BOS. Todos los siguientes rompimientos, tenemos un primer rompimiento y todos los siguientes rompimientos los vamos a llamar BOS. Entonces esto se marca así y marquemos así. ¿Cierto? Vamos a ver si me han escrito algo. ¿Listo? ¿Y qué pasa si de pronto tenemos esto aquí, movimiento así? Esto. Entonces, aquí teníamos un movimiento bajista y de pronto tenemos un impulso al alza. ¿Y qué se está dando aquí? Está dándose un primer rompimiento de este brazo bajista. Entonces, esto se va a llamar, lo vamos a llamar choch. Arriba. Y este siguiente movimiento lo vamos a llamar voz. Entonces, no sé si, por ejemplo, en esa manera de cómo fuimos identificando ciertas zonas hay alguna consulta. Sí, si estamos de acuerdo. Por ejemplo, aquí tenemos también, por ejemplo, esto venía siendo un voz, por ejemplo. Si veníamos de una tendencia, por ejemplo, veníamos de una tendencia alcista. Esto era un señor voz. Esto sería un voz. Entonces, digamos que hasta el momento creo que el voz es bien conocido, había sido muy conocido, pero digamos que aquí es para poder aclarar cuándo se da una situación. ¿Y por qué es importante esto? Esto es importante, realmente importante, porque cuando se da un choch, ¿sí? un primer cambio de estructura, es un llamado a que pensemos en que esto aquí puede ser una zona para generar un movimiento, una entrada. Entonces vamos a colocar que eso es una oferta. Para eso es importante. Eso es importante. Y lo mismo aquí, cuando tenemos un cambio de estructura aquí, entonces es un llamado a que estemos pensando en que aquí tenemos una zona que podemos hacer una entrada al futuro. Y como esto es se demanda. Entonces, cuando tengamos este movimiento, entonces al futuro, en un futuro próximo, vamos a estar pensando que esta es una zona para hacer una entrada y existe una probabilidad que cuando exista este movimiento, el precio retrocede buscando alcanzar ese último máximo y ahí es donde podemos hacer una entrada. Lo mismo pasaría aquí. Eso es un llamado para hacer esto. ¿Listo? Y además, otro punto, otra confirmación o cuándo se debería tomar un choch. Algo para tener en cuenta, ¿se acuerdan cuando marcábamos en la primera clase si estamos marcando bajos y altos extremos?
Entonces, no es no es hacer esta decisión en cualquier parte del precio. Esto es muy importante y es para tomar en cuenta es cuando estamos se ofrece, cuando aquí, por ejemplo, este señor, cuando estuvimos marcando en las clases pasadas, esto es un POI que viene de un extremo, un extremo. Entonces, cuando aquí, centrar. Cuando aquí en el pasado hemos marcado un extremo, y si el precio entra a esa zona y cuando entra a esa zona tenemos un rechazo y ese rechazo genera un huevo mínimo, ese es un chocho. Entonces, ese es un llamado a que aquí tenemos una potencial entrada porque el precio puede volver. Entonces, lo mismo puede estar sucediendo aquí. Por ejemplo, aquí veníamos, por ejemplo, de un mínimo importante. Digamos que esto era un mínimo importante, un extremo, ¿no? Plantilla, esto es una oferta, ¿sí? Qué pena, es una demanda. Es una demanda. Esto también te viene siendo un POI, que viene siendo un extremo. O sea, que este puede ser lo que llamamos un bajo fuerte, asumiendo que era un bajo fuerte, puede ser un bajo fuerte. Y aquí esto era un alto fuerte. Entonces, si el precio entra a un extremo, un alto fuerte o a un bajo fuerte y se está dando un rechazo de esa zona y ese rechazo genera un nuevo mínimo, un primer cambio, entonces es una potencial entrada, es para hacer una entrada así. Listo, eso es un pez enorme este. Es para hacer un movimiento así. Para eso nos sirve marcar, identificar los tipos de ruptura, sobre todo el choch. ¿Listo? ¿Alguna consulta ahí? ¿El boss es la resistencia a la tendencia alcista? No, no, realmente el boss no es una resistencia. El boss es cuando aquí tenemos un alto y un bajo. Tenemos un alto y aquí tenemos cuando se rompe ese último bajo, cuando se rompe, es cuando llamamos boss. Aquí esta parte, esto genera el rompimiento de la estructura a la baja. Entonces, ese nuevo valor hacia abajo, es un boss. ¿Sí, Nicolás? Sí, el boss realmente no es una resistencia. Claro, digamos que algunos le colocan porque hubo un momento aquí, es una resistencia, pero no sabemos si esto ha rebotado, si ha rebotado de pronto varias veces ahí en el trading convencional, le podemos llamar resistencia o soporte. Pero aquí no estamos viendo eso, sino estamos viendo es que se generó un nuevo precio y un nuevo precio a la baja. Cuando tenemos ese nuevo precio a la baja, es el rompimiento de la estructura. Y cada vez que se rompe la estructura, ¿sí? Creamos un nuevo movimiento más abajo del último mínimo, es un boss, un boss. O si cuando vamos a la alza, tenemos un alto, un retroceso, y este movimiento, este valor está más alto que este, entonces tenemos un boss, un máximo, un mínimo. Este impulso es tan alto, es tan fuerte que supera el máximo anterior. Entonces, aquí en esa zona se llama voz. Entonces, estamos marcando huellas. Esas son las huellas que marcamos, lo que decíamos en trading institucional. Estamos buscando huellas. Entonces, una huella es, ojo, tener en cuenta que aquí hay un nuevo precio y eso es un voz. Y el choche es el primer cambio. ¿Sí, Nicolás? ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa aquí? Digamos que ¿qué tenemos? Contemos acá. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, es que estamos haciendo momentos muy largos, unos momentos más corticos? Por ejemplo, así. Entonces, este movimiento a la baja está por debajo de ese último mínimo y, esto lo vamos a llamar por ejemplo. Sí, entonces no sé si quedó claro la diferencia cuando
hay un rompimiento y el primer rompimiento se llama choch, que el primer rompimiento es en contra de la tendencia porque tenemos una tendencia alcista, un retroceso importante, entonces el primer rompimiento se llama choch y todos los rompimientos hacia abajo se llaman BOS. O si estuviéramos alcistas, hagamos uno alcistas, entonces si estuviéramos alcistas, aquí, es alcistas, por ejemplo, aquí un primer rompimiento al alza, ¿cierto? Un primer rompimiento al alza, entonces el primer rompimiento es choch. Y los siguientes, si existieran más rompimientos, por ejemplo, así. Los demás rompimientos, sosos rompimientos, son vos, vos, esos. ¿Listo? Ok, dice Nicolás, clarísimo. Listo. Yo creo que podemos aquí hacer como un pantallazo para guardar esto. Tipos de ruptura, extremo. Listo. Entonces, recordar que es importante que el choch se ratifica, se confirma un choch si estamos en un antiguo extremo, un extremo alto, un punto de interés que sea un extremo, un alto, o un POI, ¿sí? Que sea un bajo fuerte. Esto funciona en todas las temporalidades, en semana, día, en horas, hasta minutos. Esto se puede llevar a minuto. Todo esto se puede llevar a minuto. Listo, entonces voy a salvar esto para compartir esa imagen después. Listo. Entonces aquí la segunda parte resulta que como el tipo de el choch, aquí se genera un riesgo porque podemos estar asumiendo que este movimiento va a empezar a la baja y resulta que puede estar moviendo hacia el alza nuevamente. Entonces, hay una manera cómo ayudarnos para confirmar que este choch es válido. Por aquí ya para ahorrarme tiempo hice un par de gráficas para tener un ejemplo, ¿sí? Y lo he llamado ¿cuáles son los choch correctos? Listo, entonces aquí pinté un par de condiciones, unos casos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, aquí tenemos un impulso, ¿cierto? Un impulso, un retroceso, un impulso. Entonces, cuando estamos digamos, una temporalidad de cualquiera, digamos que un minuto, pues estamos pensando así en un minuto. Entonces, estamos marcando, bueno, otra vez, un impulso, ¿sí? Un retroceso, un impulso, y estamos viendo un retroceso, ¿cierto? Entonces, este retroceso, es lo que estamos viendo aquí, este retroceso está generando un rompimiento de vela. Hemos dicho que el choch es el primer rompimiento, ¿sí? Válido si rompe con mecha. Y es importante que este mínimo realmente que estamos eligiendo aquí, ese mínimo realmente sea un retroceso válido. ¿Y qué es un retroceso válido? Que importante ver que la vela anterior esté por encima. ¿Sí? Esto es importante. Aquí tenemos un alto, ¿cierto? Ese alto. Y aquí tuvimos un pequeño retroceso y ahí tenemos un mínimo. Un impulso, ¿cierto? Un retroceso. Estamos viendo que aquí hay un choch abajo, ¿cierto? Y entonces tenemos un choch, entonces aquí tenemos un alto. Este señor es un alto. Y aquí es el llamado a pensar, posiblemente podemos estar teniendo una zona de interés que pueda ser la última vela o una sección que más adelante vamos a aprender a determinar. ¿No? Podemos estar pensando, esta es una zona de interés, es una zona de oferta y podemos estar pensando en hacer una entrada. Para esto es el choch. ¿Listo? Entonces, como una primera forma de onda, una primera forma del precio es esto. Entonces, no sé si hay alguna consulta. ¿El choch confirma el cambio de tendencia? El choch realmente es el primer indicio de cambio de tendencia. Ahí estamos especulando. ¿Sí? Especulamos, básicamente, estamos especulando. Y lo podemos confirmar, si acordémonos, si aquí hay un alto fuerte, ¿cierto? Un alto fuerte, entonces podemos decir, aquí hay una reacción importante porque aquí hemos marcado
un alto fuerte. Entonces está reaccionando a este alto fuerte. Entonces, que está reaccionando al alto fuerte, entonces está teniendo esa reacción y podemos pensar, bueno, reaccionó, generó un nuevo mínimo, ¿sí? Y ese mínimo nos da para pensar, bueno, entonces aquí está quedando, aquí en esta parte podemos hacer una entrada. Entonces, el tema anterior, el que era rangos, teníamos, era algo así, una zona amplia, y estábamos diciendo que aquí podemos tener una entrada, esperando, desde el pasado marcamos una entrada que puede ser acá. Eso es con la teoría, con la teoría de los primeros capítulos, del capítulo de rangos en altas temporalidades. En esta oportunidad es como otra metodología. Estamos en la zona, cuando reacciona en la zona, vamos a marcar una zona, otra nueva zona de interés que puede ser una entrada aquí, cuando el precio, en algún momento el precio va a retornar y se va a ir a la baja, ¿cierto? Vamos a esperar que el precio haga realmente esto. ¿Sí? Vuelva y retorne, vuelve y retorne, vuelve y retorne y vaya a la baja. Eso es lo que vamos a esperar. Marcamos zonas de interés y esperar el retesteo. Sí, básicamente es eso. Eso es lo que vamos a esperar. Básicamente es eso. Entonces, y aquí posiblemente algunos pueden tener dos entradas. La entrada que dejaron programada, una orden pendiente, ¿sí? Una orden pendiente y la entrada va en curso. Y aquí puede ser también es la otro tipo de entrada. Yo estoy aquí viendo, siguiendo el precio en temporalidad, puede ser 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, y estoy esperando, coloco la zona de interés y termina siendo una zona mucho más pequeña. Si estamos en temporalidades más pequeñas, pues esta zona es muy pequeña. ¿Se acuerda que en la clase nos estaban dando como stop loss como de 60, 80 pips, que es muy grande? En cambio aquí nos pueden dar stop muy pequeños. ¿Sí? Aquí cambia, dependiendo de la temporalidad. Entonces ahí podríamos tener una segunda entrada, ya esperando la confirmación, el movimiento para hacer una entrada. ¿Listo? Bueno. Entonces, un escenario. Aquí, por ejemplo, entonces, en el segundo ejemplo, ¿qué tenemos acá? Aquí realmente, ¿sí? Aquí, a veces pasa mucho esto. Aquí realmente, como aquí sí tuvimos un precio, aquí la mecha estuvo por debajo, aquí la mecha no estuvo por debajo, la mecha estuvo igual, es importante. No puede superar que sea igual a la mecha anterior, pero mire que aquí hay un retroceso real, o sea, el precio sí retornó. Entonces eso es lo que tenemos que ir a ver. Entonces tenemos un impulso, ¿cierto? Un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y está generando un nuevo mínimo. Entonces ese nuevo mínimo lo vamos a llamar, ¿cierto? Short. Es una ligera diferencia de este caso, solamente que estos altos están iguales. ¿Sí? Este es el primero, es el choch, ¿cierto? Choch. Entonces se está dando un choch. Bueno, se está dando un choch. Entonces podemos especular que este señor es nuestro alto, ¿cierto? Nuestro alto. Y aquí vamos a especular que esta zona se nos convierte en una zona de interés para esperar que el precio retorne para hacer una entrada. O a veces eso puede ser, cuando es 1 minuto 6, seguramente en la tercera, cuarta, quinta vela está pasando eso. ¿Sí? Si estamos en 15 minutos, pues toca esperar varios minutos para que vuelva a retornar. Listo. Otra cosa. Entonces aquí, por ejemplo, este es con Mecha. ¿Y dónde se nos da el boss? Realmente el boss se está dando aquí cuando llegue a esta vela. Es el señor boss y pongámoslo centro, pongámoslo derecho, aquí. Entonces el choche está dando en esta mecha, pero el boss está dando en esta vela. Lo mismo pasa en esta condición. Si queremos marcar las dos, pero a veces solamente marquemos el choch puede ser suficiente para cuando estamos ahí en vivo. El choch es importante. Y plantilla, vamos a hacer el boss y vamos a colocar a la derecha. ¿Sí? Listo. ¿Se usa cualquier tiempo? Sí, claro, esto lo puede usar cualquier tiempo. Esto funciona en mes, semana, hasta minuto. Si el que tenga el trading profesional plus, yo tengo el profesional plus, podría verlo en 30 segundos. Entonces hay personas que operan order blocks, por ejemplo, o esto en 30 segundos. ¿Por qué? Porque es que las entradas, los movimientos se pueden estar viendo. O sea, un gran flujo de dinero va a hacer un movimiento fuerte y se puede ver en segundos, se puede ver esa reacción.
¿Sí? Cualquier tiempo scalping. Entonces sí, Leandro, la respuesta es sí. Por ejemplo, entonces miremos este tercer caso. Por ejemplo, entonces aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, aquí, básicamente, miren que tenemos un alto, un nuevo alto, ¿sí? Y este bajo no es más bajo que esto. Entonces, este caso que está aquí, pues pongámosle esto aquí, este señor, pongámoslo en visibilidad, esto es un verde, ¿sí? Entonces, este es un caso válido, este señor, déjese copiar, este es un caso válido, pero este señor no es un caso válido. Entonces, aquí que lo volvamos a ver para que, ¿dónde está la X acá? Acá, una X y esta, pongámosle color rojo, aceptar. Entonces, ¿por qué no? A ver, ¿qué tan grande tenemos que colocar la zona? Como para aprovechar. Listo, bueno, no. Más adelante vamos a ver cómo se refina. Entonces, hay distintas técnicas. Entonces, una técnica puede ser la técnica que hablábamos que marquemos la última vela, por ejemplo, la última vela alcista puede ser. ¿Sí? La última, aquí la última vela. ¿Sí? Esa es una técnica, que es la que hemos visto. Hay otras técnicas que se llama el order block, ¿sí? Sino que esta zona sí, una zona amplia es nuestro punto de interés. Es, bueno, aquí hay una zona de interés y vamos a ver qué aplicamos. Aplicamos solamente el extremo, lo dejamos así. Vamos a aplicar otro concepto que es el order block. Otro concepto es el order block con imbalance. Entonces hay varias técnicas para definir el tamaño, la amplitud de esa zona. ¿Listo? Entonces, claro, entonces eso sirve, el tamaño de esa zona nos da para ser mucho más eficientes o más exactos en la entrada. Listo, entonces, ¿por qué esta eso es un choche incorrecto? Porque nunca hubo retroceso. Ojo, amén, y no importa si es una vela roja, pero mire que aquí el precio estuvo más arriba, entonces realmente hubo un nuevo precio. Como un nuevo precio y aquí vean que aquí no hay un precio más abajo. Entonces, este no es un caso válido. ¿Listo? Y digamos que, pues viendo lo que hay lo que uno aprende en la teoría, pues he visto estos son los tres casos convencionales, pero yo he colocado como otros casos, puede ser una variación del anterior. Pero aquí sí, aquí hay un impulso, ¿cierto? Mire que de todas maneras el precio está más alto. Entonces, ¿quién es el último alto? Este señor. Y mire que aquí tenemos un retroceso, ¿cierto? Aunque la vela sea roja, hemos visto. Entonces, aquí no importa el color de la vela. Aquí lo que importa es que si hay es un nuevo máximo o un nuevo mínimo, sin importar el color de la vela. O si es una doji, si es verde, si es lo que sea. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que hay un nuevo alto, aquí hay un alto. Mire que hay un retroceso, ¿sí? Un alto, y cuando se devuelve el precio genera un nuevo mínimo. Aquí hay un nuevo mínimo, ¿cierto? Y ese nuevo mínimo, ¿qué significa acá? Esto, tenemos acá un choch abajo, ¿cierto? Un choch. ¿Listo? ¿Alguna duda con este movimiento? No, es claro el retroceso, ¿no? Hay un claro retroceso. Entonces, mire, yo sin culpa creo que cuando borré la mechita que tenía ahí pintada. Entonces, cuando nos está dando el choch, entonces, tenemos acá un máximo, ¿cierto? Un máximo. Y si tenemos aquí un máximo, entonces podemos especular que el precio va a retornar para pensar en una entrada. ¿Listo? Otro caso. Y esto también se puede dar. Por ejemplo, a veces el precio va cayendo y tiene un salto tan grande que la vela realmente no abrió cuando terminó la roja, sino abre mucho más abajo. Aquí hay un gap. Y esa vela termina siendo verde. Pero mire qué está pasando ahí. De todas maneras, hay un retroceso, un impulso, ¿sí? Vemos un retroceso y está generando un nuevo mínimo. Entonces, este señor es un choch. Entonces, este caso que estamos viendo ahí es una variación del anterior, choch, abajo. Pero la vela es verde.
Entonces aquí no importa el color de la vela, lo importante es que el precio que está haciendo. Y este caso, listo, este es una excepción, este es realmente una excepción, una excepción. Aquí lo que podemos tener en una misma vela, aquí lo vamos a ver, en una misma vela, impulso, 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 y en una misma vela podemos tener el mismo retroceso. Entonces, lo que podemos hacer, aquí, ¿sí? Ahí tenemos un impulso y un retroceso y aquí está por debajo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por lo general, podemos estar revisando el precio en una temporalidad de 5 minutos o 15 minutos. Cuando nos vamos a una temporalidad un poco más pequeña, seguramente aquí vamos a ver que son varias velas varias velas que conformaron este movimiento. ¿Sí? Entonces, lo importante es, nos vamos a un minuto a ver si realmente tenemos si yo tengo acá, acá, por ejemplo, plantilla, esto es una vela roja, ¿sí? ¿Sí? Lo que podemos estar teniendo es esto, seguramente podemos estar teniendo algo así. Si estamos en una temporalidad mayor, teníamos el caso anterior. Vamos a un minuto y pues es que teníamos esto. Y si tenemos esto, es este caso, ¿cierto? Entonces, volvámonos. Así. Entonces, aquí es una excepción. En la misma vela podemos tener el alto y el bajo. ¿Listo? Y eso nos va a pasar mucho. Aquí cuando estamos llegando a la zona, de interés, pues hay un rechazo importante, el precio baja y vuelve impulso, y vuelve y baja. Mínimo marcar el triángulo de la mitad de la vela. Bueno, pues digamos que eso es una técnica que vamos a ver. Se puede marcar el 50% de la vela, toda la vela, o solamente el extremo. Entonces hay distintas técnicas. ¿Listo? Bueno, estos son los casos. Entonces, vamos a tomar un pantallazo de esto. ¿Listo? Que son como los casos. Entonces, por lo general, acá esto es un nuevo alto. Entonces, por lo general van a encontrar, en las literaturas van a encontrar choch solamente de los 3 primeros casos, pero... Y si alguien de pronto tiene un caso, no sé, si alguien tiene una situación y podemos pintarla a ver cómo la definimos, si es un choch o no es choch, ¿sí? Sí, aquí hemos pintado otro, bueno, la excepción acá es una única vela, ¿no? Ahí están los casos que creo que empecé a pintar y posiblemente se puedan dar. Listo, a ver, el stop loss por encima del último máximo. Sí, sí, realmente, bueno, creo que estaba pintando muy exacto. Realmente así es con precisión, realmente lo que menciona Leandro. Realmente el stop te hace ir un poco por encima de ese último. Y esto es una oferta. Debería ir por encima, estructural. El stop loss debe ir estructural. ¿Listo? Entonces sí, por encima del último alto. Sí, realmente sí. Y un max o min depende. No, siempre colócalo, siempre estructural, en cualquier temporalidad. Claro, pues si esto es una temporalidad de días, pues esto por encima pueden ser perfectamente 50 pips, 30 pips. Pero si estamos en temporalidad de un minuto, ese stop loss, este pedacito aquí, lo puede ser 1, 2, 3 pips, puede estar por encima. Esto encima estructural. ¿Sí? Claro, gracias, listo. Bueno, ahora sí vamos a tomar el pantallazo de este para verlos. Y si alguien de pronto en su ejercicio de trading ve un caso, pues me lo comparte y lo compartimos aquí, lo analizamos a ver si esto es un choch correcto o no. Entonces, hoy Flavio me estuvo enviando unas consultas y preciso como íbamos a hacer esta clase, pues me hizo reflexionar sobre un tema. Me estaba preguntando si el tema se puede aplicar para binarias y realmente sí. Si estamos en una temporalidad de un minuto, pues realmente estamos en un minuto. Y si estamos aquí en una zona importante, una antigua zona, ¿cierto? Una alto fuerte, pues entonces sí se podría pensar, yo estoy preparándome aquí, estoy revisando movimientos para hacer una entrada a binarias. Entonces aquí vi una aplicación. Esta teoría daría. Yo no hago binarias,
pero seguramente los que hacen mirar, mirar si lo pueden aplicar a esto. Mi teoría me dice que si yo estoy en una zona, un alto, una zona, un POI, y el precio está llegando a ese POI, pues es una probabilidad alta que aquí va a tener una reacción. Una reacción. Puede ser temporal o puede ser que continúe el precio, definitivamente, pero siempre cuando llega una zona, en una altísima probabilidad llega una zona, tengo una reacción. Puede ser que simplemente una reacción pequeña y vuelve y continúa la alza, pero hay una reacción. Y entonces esa es la oportunidad para que puedan hacer una entrada en binarias de 1, 2, 3, 4 minutos, algo así. Pero lo puedan, entonces me hizo pensar esa consulta que me estaba haciendo una consulta a Flavio y no, pues puede servir, el tema puede servir. ¿Listo? Hagámosle, guardemos esto. Guardar imagen. ¿Cuánto llevamos? 44 minutos más o menos. Ah, no, menos los 8. Sí, como 36 minutos llevamos, entonces ahí quedó guardado eso. Listo. Ahora lo importante es ir al gráfico. Entonces hagamos, yo lo repito, EURUSD. EURUSD. Vamos a ver si yo tengo por acá, como es una zona que no esté tan marcada, algo que esté más limpio. Algo que esté más limpio. Bueno, y aquí aprovechemos esto. Listo, hagamos acá esto. Bueno, vamos a revisar por acá. A ver qué estamos viendo aquí. Estamos por las 4 horas. Vamos a revisar, por ejemplo, aquí. Listo. Hagámosle un puntico acá. Acá. Eso es lo que había visto yo. Miren, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Estamos en, miren cómo puede funcionar esto en 4 horas, ¿cierto? Entonces, digamos que estuviéramos en una situación real. Aquí yo tenía marcado algo aquí que es, no, es una zona de diciembre del 2002. ¿Listo? El precio llegó a esa zona y hay una reacción. Y después de esa reacción hay un impulso. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué estamos viendo? Tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, y este movimiento, ¿cierto? Este movimiento, ¿qué causó? ¿Qué causó? Que aquí tuviéramos nuestro choch. Sí, está por encima. Choch arriba, choch arriba. ¿Cierto? Mira ahí milimétricamente. Quitemos este movimiento. Bajemos ahí. Listo. Entonces, este movimiento generó un choch. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Ah, aquí tenemos un mínimo, ¿cierto? Tenemos un mínimo ahí. Y si nos está generando un mínimo, entonces, esto es una zona para pensar que hacia el futuro podemos tener una entrada. Entonces, ahora marquémoslo así. Y esto es una zona que se va a demandar el precio. Pensémoslo así. ¿Listo? Entonces, y de todas maneras, esto también funciona. Viene que en la primera clase solamente estábamos operando a favor de la tendencia. ¿Listo? Vamos a favor de la tendencia. Ya vamos a estar buscando solamente ventas. Pero miren que aquí entramos a una zona de reacción de diciembre del 2002 y hubo una reacción. A una reacción, marquemos una zona. Ahora pasemos, por ejemplo, a una hora. Listo, a una hora. Listo. Bueno. Y ahí se sigue confirmando. Esa zona marcada, Josh, aplica todavía, entonces podemos estar ratificando y aquí le podemos afinar de pronto. Marquemos la amplitud de esta zona. Esto. La amplitud hasta, por ejemplo, hasta esta mecha. Eso está en blanco ahí. Nos podemos pensar acá, pero bajémosla acá. Es que todavía es muy amplio. En una hora es muy amplio. Listo. ¿Qué podemos estar también revisando acá? Listo. Miren lo que podemos estar viendo acá. Vamos en 15 minutos. Miren lo que tenemos aquí. Lo que tenemos acá. ¿Cierto? Lo que marcamos en 4 aún aplica para hora y aplica para 15 minutos. Y miren lo que estamos teniendo acá. Vamos a
mezclar con algo que vimos la clase pasada. Este señor, aquí tuvimos un alto más alto que el anterior. ¿Y qué es esto? Esto es una zona. Marcamos la zona. Una zona. Y esto es una, no, es una oferta. Oferta. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a tener los dos temas acá. Aquí tenemos una posición larga. Podemos estar pensando en una entrada, ¿cierto? Con el stop loss por debajo donde marcamos este último mínimo. Y cuando estamos así trabajando en temporalidades un poco más pequeñas, una recomendación. Si estamos en contra de la tendencia, pues no marcar entradas que sean más allá de 1 a 3, 1 a 4. Mira, aquí está la relación. 1,84, 1 a 3, 1. Dejémoslo por aquí. Bueno, dejémoslo 1,35. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos esperando? Que el precio suba, retorne y vuelva a subir. Sí, pero obvio, estamos operando en contra de la tendencia porque la tendencia, recordemos que la tendencia mayor, si se acuerdan, la tendencia mayor vista en mensual, semanal, diario es bajista desde noviembre del 2007. ¿Listo? Entonces hagamos eso. Y aquí con la clase anterior, lo que estamos pensando aquí es que aquí podemos tener una entrada así. Entonces, de todas maneras, bueno, aquí como estamos en contra y estamos en temporalidades pequeñas de 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5. Estamos en temporalidades pequeñas, entonces hagamos un 1 a 4, 1 a... Sí, yo creo que 1 a 4. Hasta este último momento, 1 a 3,74. Vamos a ver aquí así, ¿dónde está? Quiero marcar. Aquí esto toca ser muy preciso. Muy preciso. Marquémoslo por encima de este alto estructural. El ancho de esta zona más bien, marquémosla al tamaño de esta. ¿Cuál es una vela aquí importante? Esta última vela, la que generó, puede ser, dejémosla no con la mecha, sino así. ¿Cuánto tenemos ahí? Una relación de 1 a 5,78. Dejémosla 1 a 5. 1 a 5. ¿Qué estoy aquí ajustando? Pasa que hubo un movimiento al alza fuerte, entonces aquí hay fuerza alcista. Entonces no quiero que cuando esté bajando alguien me lo devuelva y no llegue, por tratar de tener mucha fuerza. Listo. Hagamos así. ¿Listo? Bueno. Entonces miremos aquí, avancemos acá. Bueno. Ahí parece que no va a llegar. Vamos a ver. ¿Quedó esto pegado? Bueno, lo rompió. Listo. Miren lo importante. Uy, excelente. Miren lo que pasó acá. ¿Sí? Realmente, ¿dónde estructuralmente puede hacer acá? Listo. Y miren lo importante de... Sí, de pronto me fui yo muy fino. ¿Yo qué había hecho acá? Bueno, listo, perfecto. Bueno, para que lo puedan tener en cuenta. Y devolvamos un poquito aquí en 15 minutos, ¿cierto? 15 minutos devolvámonos acá. ¿Listo? Mire que realmente fue estructural y mire por dónde estuvo. Apenas, vamos a ver. Si alcanza a ver que estuvo por debajo, ¿sí?, de esa zona. ¿Y eso cuánto es? ¿Será que eso es medio pip? ¿Cuánto es esto? Entonces, 0,2 pips. Listo. Bueno, lástima. Perdí la primera entrada. Bueno, listo. Y debe haber sido estructural. No importa tener poca relación riesgo. A ver, como diría el caso, quizá corregirme poner el take profit cerca del choch, o estoy equivocado. También el take profit cerca al choch. O sea, Leandro me dice que hacer esto aquí así, de pronto, cuando me dice
convendría en este caso quizá corregir, poner el take profit cerca al choch. ¿Así? Exacto. Bueno, ¿qué relación da ahí? 1 a 2.55. Sí, claro. Sí. Sí, realmente, digamos que cuando estamos operando en contra de tendencia, estamos así, pues, ¿no? Pues de 3, 4, 5 relación. Pero sí puede ser 2.5. Pero digamos que marqué 4 a ver si esto, bueno, 3.5. Yo había marcado 3.5. Listo. Sí, si la entrada hubiera sido acá, miren lo que vamos a hacer. ¿Qué es esto? Sigamos acá mirando. Listo. Miren lo que tenemos acá. Bueno, perdimos una entrada. Listo. Aquí tenemos un movimiento bajista, ¿cierto? Está reaccionando a un extremo, ¿cierto? Y entonces vamos a ver si en 5 que se ve. Ah, miren, 5 minutos, miren lo que se está viendo. Aquí tenemos un mínimo que se está rompiendo aquí, tanto vos choch se está rompiendo, y entonces es un llamado, aquí tenemos una zona, ¿cierto? Tenemos una zona acá, una zona, y es un llamado a que, bueno, marquemos el choch. Bueno, eso fue choch y vos acá, ¿cierto? ¿Por qué es choch y vos? Porque el precio aquí tuvo un impulso y mire que el precio bajó. Aquí la vela roja está por debajo de esta vela verde. Entonces, este señor es nuestro choch y vos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, choch, nuestro primer rompimiento y yo seguramente en un minuto, miremos en un minuto cómo se ve esto. Sí, en un minuto realmente se dio. A ver. Mire que la vela más baja, la vela más abajo es una vela verde, en la condición que hemos hablado, tal vez. Sí, no, el choch y el boss se da ahí, sí se está dando un choch y un boss. Entonces se está dando el choch y el boss, entonces, aquí tenemos una zona de interés y nos está haciendo un llamado a hacer una entrada. Posición corta. Hacemos aquí, sí, aquí 15 minutos a ver qué estamos viendo. Y no es que es muy grande. Vamos a del tamaño de usted me va a ver. Perdí la entrada. Pongámosla aquí estructural. Y hagamos una entrada de esto es 1 a 3. Listo. 1 a 3. Afinemos todavía más esta entrada. Que no me voy a volar por un pip, la vaya a estar. ¿Sí? 1 a 3, 16. Bueno, digámoslo así. Aquí hay un impulso. Vamos a 15 minutos. Listo. Entonces vamos. Mira. Ahí la detuve. Miren que esa entrada estuvo a ras. Alcanzó a entrar ahí. ¿Sí alcanza a ver que la mecha tocó la entrada? ¿Sí? Ahí está. Listo. Bueno, vamos a ver si no, el precio sigue, continúa arriba y nos rompe segunda entrada. Listo. Vamos a 15 minutos. Claro, mínimo 1 a 3. Sí, 1 a 3. Vamos a ver qué hace acá. Sigue entrando al precio. Bajó, bajó. Vamos a ver. Sigue bajando el precio. Sigue, sigue, sigue. Vamos a ver. Ve. Bueno, se quedó ahí un tiempo la entrada. Aquí hay un mínimo que lo rompió. Bueno, seguimos corriendo aquí la entrada, aquí así. Te digo, no, es esta la entrada, no esta. Esta fue la que perdimos. Esta dejémosla por acá, que fue la que perdimos. Es esta la que estamos revisando.
¿cierto? 3.16. Vamos a ver, listo. Ahí dio, ¿sí? Vamos a ver si hay un movimiento más que lo confirme. Ahí confirmó, listo. Ahí se nos dio. Entonces aquí perdimos 1% aquí, vamos 3.16. Entonces, vamos 1.1, listo. Y con esta entrada recuperamos la pérdida. Y no olvidemos que aquí estamos esperando una entrada. Entonces la vamos corriendo esto, que no ha llegado. Esta la vamos a colocar por aquí. 15 minutos. Está a 1.351. Estamos esperando, sí, estamos esperando esa entrada. ¿Sí? Entonces sí es claro que cuando tenemos que entra una zona importante, miremos si está dando un choch, y si hay un choch, entonces marcamos si el choch fue aquí al alza, entonces aquí tenemos una zona de interés, y si el choch fue a la baja, aquí tenemos una zona de interés. Y aquí perdimos esta entrada se perdió pensando en la clase anterior. Este es el tema de la clase, el choch está, la entrada de esta clase, el tema de si está funcionando. Entonces, por tener dos temáticas ahí, sigamos a ver qué está pasando con el precio. A ver si el precio llega, está lento. Aceleremos acá un poquito. ¿Listo? Oh. Bueno, aquí está generando nuevos mínimos. Entonces vamos a ver si el precio va llegando. Llega. Sigamos. Listo, hagamos una cosa. Sigamos moviendo aquí. Entonces la entrada no ha llegado. Mira, ahí tenemos, creo que tenemos un rechazo. Ah, caramba. Parece que la entrada llega, no llega, llega, no llega, llega, no llega, llega, no llega. Llegó. Listo, perfecto. Miren lo que tenemos acá. Listo. Ahí tenemos una entrada y fue por pocos pips realmente. Esto entró apenas. Esto fue por 1.9 pips. Entonces aquí es importante en trading institucional que miren su broker cuánto spread le dan. Entonces traten de buscar y una manera de seleccionar un broker, quitándose todo el marketing que hay encima. Vean en la página donde están en cada broker que seleccionen, vean el spread. Entonces yo he visto spreads muy buenos en IC Markets y Pepperstone y Currency.com. He visto spreads muy, muy, muy pequeños. Sí, he visto spread, por ejemplo, para el euro ese spread de a veces de 0.6 o 0.9 y esto fue 1.9. Perfectamente la entrada funciona aquí. Pero si tenemos spread de brokers que dan 1.2 pips, pues aquí la entrada nunca nos llega. O toca poner la entrada, aparte de la zona que están colocando, hacer la entrada 1.2 pips pensando aquí arriba. ¿Listo? Entonces es importante el broker que le elijan y revisen la sección que dice las comisiones y spread. Y revisen el spread del activo financiero que están revisando. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, bueno, ya he podido hacer mucho más. Listo. Pero miren lo que tenemos aquí. Miren lo que tenemos aquí. Vamos a ver, queremos ver esto. Vamos que tenemos acá. Entonces, bueno, aquí hagamos confluencia de la clase pasada. Hacer que por medio de hacer esto podamos hacer más entradas. Aprovechemos lo de la clase pasada. ¿Por qué estoy seleccionando aquí? Porque esto está encima de estos altos. ¿Y por qué vamos a seleccionar acá? Tenemos encima estos altos. Por ejemplo, pasemos una hora que me gusta un poco más aquí. Será un poco más amplio aquí. Listo. Entonces, esto es tema de la última clase, la clase anterior. Listo. Bueno. Sí, yo creo que ahí está el ejemplo de un caso, un choch cuando está alcista, un peso alcista y un bajista. Y el caso se dio, en este caso se dio correcto y el caso aquí se dio correcto. El que se cumplió fue cuando veamos el tema de la clase anterior. Vamos a ver qué hace el precio ahí. ¿Alguna pregunta mientras el precio sigue corriendo a ver si llega a esta zona? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? El precio va... mire, ahí sí el concepto de la clase pasada. ¿Se acuerda el concepto de la clase pasada? Tenemos un extremo, eso nos habilita para hacer una posición corta, ¿cierto? Una posición corta.
¿sí? Pero como estamos trabajando en 15 minutos, entonces, como no estamos en high time frame, sino estamos aquí en las temporalidades, entonces hagamos también una entrada como de 1 a 3, ¿cierto? 1 a 3. Y aquí que hagamos también una entrada de 1 a 3, por ejemplo, de la clase pasada. 1 a 3. No, de pronto este como es un alto más arriba, esto es un alto mucho más alto, el precio no ha llegado y el precio posiblemente sí nos dé un poquito más. 1, 3, 4. Bueno, ahí vamos actualizando. Tenemos qué pasa. Ahí. Vamos a ver si llega. Bueno, ahí se dio. Ahí cerró. Listo. Algunos pueden estar pensando en que aquí puede ser una entrada. Bueno, sigamos el precio. ¿No? ¿Alguna duda? Mientras sigamos que el precio va corriendo ahí poco a poco. ¿Sí? Metemos 2 ejemplos. Dejemos esto marcado, que se den estas zonas. A ver, y dejamos la gráfica, la compartimos. Que llevamos una hora larguita. Eso. Ah, mire otra cosa, ya que aquí es importante. Aquí, esta zona, el precio llegó a esta zona, ¿sí? Y esta tarde no volver a usar esa zona. Entonces, por eso fue que yo no marqué aquí para adelante. Mire, el precio llegó. El precio llegó. Vamos a ver cuánto marca este. Y llegó. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí tuvimos 1, 2, 3, 4 entradas y 1 en contra. Contemos en pips. Entonces, esta que hice negativo, ¿cuántos pips fueron? Marquemos. Esta que me comí esta entrada, que era realmente la había marcado así. ¿Cuántos pips me fue que me hice así? Esto fueron, marquemos, esto fueron -12. ¿Cómo lo vieron? Sí, como 12 pips en contra. Aquí fue esto. Aquí fueron 12. Entonces aquí marquemos. Aquí fue -12. En la siguiente entrada, este señor aquí fueron 55 pips. Más 50, más 55. Aquí este señor fueron 51. Si se alcanza a ver aquí. Yo estoy leyendo este 51.4. 51, ¿cierto? 51. Este señor fueron de la clase pasada. Material de la clase pasada, estos fueron 19. ¿De qué? 71. 71. 71. ¿Cierto? Y este señor aquí, con la teoría de la clase pasada, estuvo bueno. Eso fueron 116. Bien, estuvo bien. Más 116. Tenemos la calculadora. ¿Cuántos pips son? Calculadora. Calculadora. Abrir. Entonces tenemos ¿cuánto fue? 55 más 51 más 71 más 116 menos 12. 281 pips. Listo, sí, puede ser. Y esto es un análisis, por ejemplo, desde el día. No, pues la idea es que no todos los días esté revisando, pero estas entradas, o sea, no es que de pronto aquí empezamos del 23 de agosto hasta el 26 en 3 días, hicimos todo eso. No, realmente, claro, esto es un análisis que uno lleva revisando, marcando zonas, marcando zonas, sino que yo las fui viendo y las fui marcando. Entonces, pues obviamente en 3 días tuvimos 281 pips. Otra cosa que podemos ver acá es que, por ejemplo, si estamos, por ejemplo, con una cuenta fondeada, por ejemplo, si esto fuera, estamos arriesgando 1%, ¿cierto? Entonces aquí se perdió 1, ¿cierto? Y aquí se ganó 3. Hagamos eso que me parece importante. Miren, con una cuenta fondeada que nos piden 8%, ¿cierto? Entonces a la primera entrada perdimos -1, 1%, ¿cierto? La segunda nos está dando un beneficio de 3.16, ¿sí? Más 3.16. O sea, arriesgando el 1% de la cuenta. Esto es aquí para que veamos esto.
Yo arriesgo el 1% de la cuenta, mi primera entrada perdí el 1%. Si tengo una cuenta de 100,000 que me costó fundirla, me costó $200, entonces aquí, listo, aquí me quedan 99,000. Gané el 3%, listo, arriesgando, arriesgo que el stop loss sea el 1% y aquí con que sea un 3% a favor. Listo. Esta fue una relación de 1 a 3,57. Por eso es que aquí en trading institucional vemos personas que en una sola entrada ganan el desafío. Entonces, aquí, por ejemplo, este fue 3,69. Miren eso, más 3,69%. 3,69. Y este fue 1 a 4,81. ¿Cierto? Más 4,81%. Y en la calculadora, creo que la calculadora la cerré. Bueno, así podemos sumar aquí rápido. Bueno, entonces esto es 6 puntos, aquí hay 6, 9, esto es casi 10, como 14, 15%, ¿cierto? Vamos a la calculadora para no estar cometiendo un error. Entonces, 3,16 más 3,57 más 3,69 más 4,81. 15,23, ¿sí? Menos 1, claro. Aquí, en esta, tal vez aquí en la entrada, o ir simplemente colocando una entrada un poco más pequeña, ya veremos, ya cumplimos nuestro plan del el desafío. Claro, obviamente aquí hicimos trading un día, 2 días, 3 días, 4, y faltaría hacer una entrada mini chiquita sin arriesgar. Con eso pasamos la prueba la prueba de fondeo, sea en My First Phone o en FTMO o en Rocket 21 o toda la que conozcan. Ahí, en eso, en 3 días. Por ejemplo, hay gente que puede entrar más duro aquí en esta. En esta, por ejemplo, puede entrar más duro. O sea, puede estar arriesgando 1,5. Miremos el precio aquí hasta donde llegó. Pero yo creo que eso no bajó más. Sí, bueno. No, ahí era, pues mire todo lo que sigue dando. Mire, por ejemplo, acá, ¿cuánto nos está dando? No, hasta ahí. Digamos aquí para no estrellarnos con esta zona aquí. En una sola entrada hay personas que hacen 5%, en una sola entrada hacen el 5% de la cuenta. ¿Listo? ¿Alguna duda con esto? De pronto, no sé si... ¿sí? Y lo he visto, esto lo he visto y una persona que yo, bueno, no es mi mentor, o sea, estoy siguiendo el curso, está haciendo la prueba en Rocket Queen y él va de Rocket Queen, Rocket 21. Y en 2 semanas es un reto de ver quién logra más en 2 semanas. Y en ese momento va como 80 y algo por ciento. Se llama Sebastián Rodríguez. Si busquen el Twitter o el Instagram de Rocket 21, busquen los top 25, dónde está Sebastián Rodríguez. Y son personas que hacen entradas así de una sola vez o arriesgan 1,5, 2, están tan seguros que pronto ponen de una vez el 2,5% de la cuenta, aquí en esto. Y si fuera el 2,5, pues obviamente en una sola entrada. Si es el 2,5, 5,79 es el 10, 11 algo. En una sola entrada hacen la prueba, la ganan, en una sola entrada. Y trabajando en temporadas así 15 minutos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Se me escuchó bien? Actitud tremendo. Sí, realmente, si uno está, aquí por ejemplo estos casos, si uno está a favor de la tendencia, aquí, bueno, aquí me caché, la quiero la traer acá, si uno va a favor de la tendencia, y miren lo que yo hice, 1, 2, 3, 4 operaciones a la baja y una al alza, ¿por qué? Porque sé que estoy a la baja, entonces yo no voy a hacer muchas entradas al alza porque es un riesgo, entonces 5 entradas, 4 a la baja, una al alza y una la perdí. Entonces, ¿alguna consulta, duda? ¿Están todavía presentes? ¿Se entendió? ¿Están mirando Twitter, Facebook, Instagram? Se entendió, perfecto. Bueno, muchas gracias, Leandro. Guardemos esta. Y pongámosla aquí. Recordemos que por aquí tuve una entrada equivocada. Y la entrada equivocada fue cuando yo hice esto, que quedé aquí guardado, ¿no? Una corta, que yo hice una entrada acá y se perdió. Que quedé ahí en el registro de que yo la hice mal aquí. Hice una entradita ahí, pero enseguida hice una que pasó.
Listo, una mala y una entrada aquí que está una bien, una bien, que quede en la foto, que tengan esa foto. Y después la puedan compartir, la puedan revisar. Esta, control Z. Y, bueno, no sé, mientras yo aquí voy, aquí está. A veces yo no sé por qué no me eso. Mientras yo pinto esto aquí, esta fue positiva. ¿Y cuál otra fue positiva? La de abajo. Control C, control V. ¿Listo? No, con gusto, Pablo. Pablo Tejada. ¿Listo? Eh, bueno. Entonces, importante el mensaje que quiero que se lleven algún repaso así rapidísimo. ¿Dónde tengo mi XY? Este. El mensaje aquí para llevarse, ¿para qué me sirve esto? Yo tengo marco bastante. Esto. Llévense este mensaje. El único, cuando uno escucha alguna información en una clase, no se le queda solamente el 2%, el 98% se pierde. Llévense esto. Para tipo de ruptura, para confirmar la tendencia, pos. Para especular un potencial cambio de tendencia, choch. Es eso. Recordemos de que la clase pasada que el extremo alto es porque el precio va a llegar ahí y tenemos una entrada potencial. Y si confluimos que la clase pasada, el extremo, con un short que se está presentando, es otra potencial entrada. ¿Listo? Y de la primera clase, pues estamos marcando huellas. Entonces, marcamos huellas del precio de los institucionales para que la segunda clase marquemos los extremos, para que la tercera clase busquemos los tipos de ruptura, los BOS y los choch. Ahí en un minuto fue las 3 clases que hemos visto. ¿Listo? ¿Alguna duda? De pronto, si se ven en el último minuto de la clase, ahí están las 3 clases. Trade institucional, marcamos las huellas de los grandes, marcamos, esas son las huellas de los BOS, los choch, para después estar marcando los extremos altos, ¿sí? Esos rompimientos, extremos altos, y los extremos altos tenemos una entrada, y además, si en ese extremo alto se está dando un choch, pues entonces tenemos una entrada. Los tipos de entrada, sí, a practicar. Bueno, es todo por hoy, ya cumplimos una hora. Saludos, gracias a Tony, a Gonzalo, que soy yo, y saludos a mí mismo. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Yo creo que son las 11:16. Pues aquí suele ser tarde, aquí dormimos muy temprano, andamos demasiado temprano y nos dormimos muy temprano. Entonces aquí suele ser tarde, pero parece que en Argentina es una hora todavía decente. Bueno, muchas gracias por su tiempo, que estén bien, buenas noches, hasta luego. Chao, Tony.